Hola mis hermanos, les habla Regino Gómez, su hermano en Cristo, laico misionero católico. Y hoy quiero dejarlos con esta reflexión, una reflexión que me llama mucho la atención porque es la manera de que nosotros debemos llevar a cabo nuestro llamado dentro de la iglesia, como católicos, como laicos. Escuchemos pues la palabra de Dios en Mateos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedad y dolencias. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Palabra de Dios. Hermanos, vamos a rescatar 3 puntos de esta palabra. Y de estos 3 puntos, el primer punto que voy a tocar es que el Señor dice: no vayan a los pueblos paganos, no vayan a las tierras paganas. ¿Qué significa el no ir a las tierras paganas? Significa que no tenemos el primer paso que tenemos que llevar a cabo, es no ir a buscar al necesitado allá, en el parque, en el otro pueblo, en el trabajo, en otros lados. Ese no es el primer paso que Dios quiere que demos. También dice que no vayamos a los pueblos de Samaria. Samaria era el pueblo hermano, era el pueblo vecino de los israelitas. Entonces está hablando el Señor que no vayamos a buscar a nuestro vecino para hablarle de Dios, que no vayamos a buscar a nuestros hermanos protestantes para hablarles de Dios primero. No, el primer paso que Dios quiere que nosotros tomemos, que llevemos a cabo en nuestra vida, es que vayamos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que comencemos en el pueblo que Dios nos ha dado, nuestra propia familia, nuestro propio hogar. Por eso, cuando nos levantamos, no nos levantamos en la calle, no nos levantamos en la esquina, no nos levantamos en el trabajo, nos levantamos en nuestro hogar. Y las primeras personas que miramos son nuestros familiares, es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Allí es donde Dios quiere que comencemos a hablar de Dios, a hablar con nuestras palabras y a hablar con nuestros hechos. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Muchos de nosotros quizás no lo hacemos, quizás nos levantamos y nos vamos ni siquiera sin despedirnos. Que al cabo ya la esposa ya sabe que voy a trabajar, ya sabe que tengo que arrancar. El esposo ya sabe que tengo que salir a trabajar. Los hijos ya saben que voy a ir. Y no nos despedimos. Y cuando regresamos, en lugar de decirle a la esposa: ¿cómo te fue en el día? ¿Tuviste un día pesado? Llegamos y decimos: vengo muy cansado, qué calorón, tengo hambre, ¿qué tienes de comer? Dame un vaso de agua. Mas no le preguntamos cómo ha sido tu día, cómo está tu día. No evangelizamos en el hogar. Y lo mismo la esposa no recibe al esposo como debe recibirlo, sino que simplemente está haciendo comer. Ya te serví tu plato, ahí está tu plato. En lugar de preguntarle cómo te fue tu día, viejo. En lugar de recibirnos como nos debemos recibir, de despedirnos como nos debemos de despedir, con un beso. A los hijos lo mismo. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo, hijo? ¿Cómo estás? En lugar de eso no decimos nada, nos ponemos a comer y hacemos lo que tenemos que hacer sin recibir. En muchas de las ocasiones, inclusive si llegamos a la casa y hay invitados en la casa, hay gente que nos está visitando, lo recibimos mucho más bien a ellos que a nuestra esposa, que a nuestro esposo, que a nuestros hijos. Entonces la palabra de Dios, el primer paso que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestro llamado que Él nos hace, es que no vayamos allá a las tierras paganas, no vayamos allá a las tierras necesitadas. ¿Hay necesidad allá? Sí la hay. Que no vayamos a los pueblos de Samaria, que no vayamos al vecino, que no vayamos al protestante, que no vayamos por allá, que vayamos primero a nuestro hogar y que evangelicemos, que le digamos: el reino de Dios está cerca, a través de nuestras palabras y a través de nuestros hechos. Ese es el primer paso. El segundo paso que Dios nos está dando, y nos lo dijo, les dio autoridad para expulsar los espíritus inmundos, para curar enfermedades y dolencias.
Dios separa enfermedades y dolencias, porque cuando habla de enfermedades, está hablando de enfermedades físicas, enfermedades del cuerpo. Que cuando tú te encuentras después de evangelizar en tu hogar y tú sales a trabajar, sales a la vida cotidiana, te encuentras con personas con necesidades físicas, con enfermedades físicas. Y allí es donde tú tienes que sanar a esas personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, orando por ellas, pidiéndole a Dios y diciéndole a ellos, vamos a orar juntos para pedirle a Dios que Dios te sane, que Dios te libere, que Dios llegue a esa enfermedad que tú tienes. Si Dios te está mandando a hacer eso, quiere decir que Dios está dispuesto a hacerlo. Quiere decir que Dios tiene ese milagro ya en sus manos. Solo basta que tú llegues a esa persona y que le digas, vamos a orando juntos por tu gran necesidad, porque el Señor quiere derramar esa bendición sobre ti. Y Él quiere sanar esas enfermedades. También dice, y esas dolencias. ¿Cuáles son esas dolencias? Lo que te duele en el alma. Una persona que está en depresión, una persona que sufre de los nervios, una persona que siente que el estima propio está caído, que ya no puede más, que su vida es un desastre, que no vale la pena seguir viviendo. Una persona que siente que ya ha perdido todo y que ya no hay nada más que hacer. Una persona que tiene su vida destrozada, su corazón sangrando. Esa persona, esas dolencias, Dios quiere que tú le ayudes a sanarlas a través de pedirle, a través de acercarla a Dios y decirle, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que sanes esas enfermedades y para que sanes esas dolencias. Para que salgas de esa depresión, para que salgas de ese nerviosismo, para que tu estima propio se levante, para que te des cuenta que eres valioso o valiosa ante Dios nuestro Señor, y que Él tiene el antídoto para esas dolencias, que Él tiene la solución para tus problemas. Entonces Dios el día de hoy nos está encargando, nos está enderezando nuestro caminar. Nos está diciendo, primero, cuando te levantes mañana, levántate y despídete de tu esposa, de tu esposo, como debe ser, con un besito, y decirle, ya me voy, que Dios te bendiga, y dale un besito a tus hijos si allí los tienes, y si no, y si ya se han ido de allí, empieza a bendecirlo. Dile, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, yo pido que bendigas a mis hijos allí donde se encuentran. Y salgas a trabajar y comiences a derramar la gracia y la bendición en todo aquel que se te ponga enfrente. Y que cuando regreses a tu casa, regreses y le puedas decir a tu esposa o a tu esposo cómo te fue en el día de hoy. Qué bueno que ya llegaste, viejo. Qué buena que ya llegaste, mujer. Te estaba esperando. Deseo que tu día esté maravilloso. Y si no lo ha sido, empieza a escucharla, empieza a escucharlo. Pero comparte este evangelio, comparte la buena nueva con hechos y con palabras. Padre Santo, hoy te pido, Señor, que todo el que está escuchando esta reflexión y yo, que derrames tu gracia, que derrames tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que podamos vivir de esa manera y adueñarnos de esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, me encomiendo y encomiendo a cada uno de los que escuchan en tu bendito nombre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Tú dijiste, todo lo que me pidan en el nombre de Jesucristo lo haré, y aquí estamos, Señor, pidiendo por tu Espíritu Santo para que nos dé la fuerza y la sabiduría para que podamos actuar de acuerdo a tu evangelio. Amén.